Vamos a ver esta aplicación de la Universidad de Vigo, multimedia de sensores optoelectrónicos. Aquí vamos a demostrar, entre otras cosas, bueno, después de ver una introducción y algunas generalidades, las diferencias que hay entre fotocélulas tipo barrera de luz, reflexión sobre espejos, sobre objetos, fibra óptica, etc. En la introducción simplemente nos habla de qué es el fenómeno de qué es el fenómeno físico, ¿vale? Los sensores electrónicos ya hemos visto que se aplican en multitud de aplicaciones, entre otras cosas las fotocélulas famosas que tenemos en cualquier sitio, por ejemplo, un ascensor. En cuanto a las generalidades de la radiación óptica, pues también conocemos todos el espectro fotoelectrónico, el espectro de radiación electromagnética, y que la luz visible es solo una franja muy pequeña de ese espectro. La óptica geométrica sí que nos permite entender bastante bien por qué se utilizan en todos estos sensores unas lentes para concentrar la luz, ¿vale? En este caso, como vemos, estamos aproximando al foco si vemos los rayos incidentes, y si cambia el sentido, al contrario, está actuando como emisor, ¿vale? Este es el comportamiento de la luz. En esta simulación vemos que la fuente de luz, en función de dónde sea que la pongamos, ¿veis? Vamos a conseguir o bien por debajo de la distancia focal amplificar o más allá al contrario, ¿vale? Concentrar. Depende de lo que queramos hacer. En nuestro caso normalmente vamos a querer concentrar, pondremos la emisión de luz en una distancia focal adecuada en función de la lente que coloquemos. Bueno, las características fotométricas no las vamos a ver, pero nos hablan pues desde lo que es la potencia luminosa, cómo se mide la luminosidad, el foco, la intensidad luminosa, etcétera. Bueno, esto sería más bien casi de óptica, en este caso no nos va a interesar. La constitución física de estos sensores, como vemos, pues siempre tendremos pues un circuito emisor con una fuente de luz. Las fotocélulas pueden funcionar con luz visible o infrarroja, ¿vale? Simplemente con un LED infrarrojo, donde se alcanza mayor potencia y rendimiento. Todos tenemos en casa un mando a distancia y ya vemos cómo nos comunicamos con un infrarrojo con un receptor de luz. Entonces, pues el principio de funcionamiento todo el mundo lo entiende. La lente de emisor ya hemos visto para qué. Utilizamos ese fenómeno óptico, y el diafragma precisamente puede utilizarse para incrementar la puntualidad de la fuente luminosa, porque en muchas ocasiones vamos a querer tener un haz estrecho, un haz concentrado alrededor de un eje óptico. En el receptor exactamente lo mismo, pero justo a la inversa. Como elemento de fotosensible de detección vamos a tener normalmente fotodiodos, fototransistores o incluso fotoresistencias. Tendremos filtros, por ejemplo, en el caso de que queramos eliminar las interferencias de la luminosidad del propio entorno. Y tendremos diafragmas, como veremos en una simulación posterior, para concentrar el haz de luz por algún motivo que podamos necesitar, que lo vamos a ver. Respecto a las características, tampoco vamos a entrar en todas ellas porque precisamente son las que podéis extraer de cualquier catálogo. En cualquier catálogo se explica el propio fabricante en su catálogo en qué se basa, qué es la tensión residual, qué tipo de protecciones tenemos, pues el grado de protección, desde el grado IP65, 67, 68 muy típicos, el tipo de carcasa, la frecuencia. Muy importante, ya sabéis, en cuanto a propiedades de detección, cuál es la distancia de detección, muy importante. Aquí no se aprecia bien porque la aplicación lo ha montado, pero hay 4 cosas fundamentales y básicas que tenéis que saber desde ya, que es, en función del alcance que queramos tener, vamos a seleccionar un tipo de fotocélula. Fijaros que
La que tiene mayor alcance es la que tiene un emisor y un receptor. Ahí habrá mayor alcance en esa fotocélula. La que tiene el alcance siguiente es cuando tenemos una inmediatamente inferior, una reflexión contra espejo, y la que tiene menor alcance es la que tiene una reflexión contra el propio objeto. La detección la hace reflejando la luz contra el propio objeto, ¿de acuerdo? El ángulo direccional veremos que nos influye a la hora de colocarlas. La histéresis, como cualquier detector que podemos tener, sea diferente según el objeto esté cerca o no. Perdón, según el objeto se esté acercando o se esté alejando. El efecto de la iluminación ambiental, etc. El tipo de salida lo hemos visto en otros sensores, no es ni más ni menos pues, que salida por tensión o salida por corriente. Normalmente vamos a tener una salida por tensión todo o nada, ¿de acuerdo? Y si es todo o nada, vamos a tener salida por relé, que la propia fotocélula, como veis ahí en el esquema, sea capaz, tenga internamente un relé, con lo cual pueda activar directamente un circuito eléctrico de potencia, o bien tendrá una salida típicamente en transistor PNP, con salida positiva, donde la carga está siendo activada, o un transistor NPN con salida negativa. Esas son las salidas más habituales, por relé, PNP y NPN. Vistas estas generalidades, vamos a ver el primer tipo de fotocélulas, que serían las de barrera de luz. Barrera de luz se entiende, estamos poniendo una barrera de luz entre emisor y receptor. Por tanto, el modo de operación es el que veis aquí. Simplemente al poner un objeto por en medio, lo detectamos porque deja de incidir la luz en el receptor. Como hemos visto, estas son las que tienen un rango, una distancia de detección mayor. A veces se utilizan disposiciones especiales, como tener una fotocélula de herradura o incluso un detector de cortina para tener una barrera grande de detección. Si vemos aquí en la simulación, lo que es típico cuando tenemos la salida es que podemos configurar en el propio sensor si tenemos, fijaros, activa con luz, de manera que está dando señal cuando no está detectando y da una bajada cuando detecta, o bien activa con oscuridad, que sería justo lo contrario, no me está dando señal cuando no detecta y cuando detecta el obstáculo me va a dar una señal. Como veis aquí, la frecuencia de detección importa. Depende de la capacidad que tenga de detectar conforme van pasando objetos. Y a veces, incluso, no es lo normal, pero bueno, podría detectar incluso la longitud del objeto que está pasando, simplemente sabiendo la velocidad a la que se mueve y sabiendo pues el tiempo que está detectando ese objeto, ¿no? Teniendo la salida. El campo de trabajo que veis aquí, fijaros que depende de dónde pongamos el emisor y el receptor, porque tenemos una señal de incidencia diferente. Como vemos aquí, el fabricante nos da, esta es su gráfica de detección, y el fabricante nos dice dónde puedo llegar a colocarla. Fijaros que puede estar bastante desalineada, no tiene por qué estar completamente alineada, en este caso pues hasta 30 centímetros, por ejemplo, para que esté dentro del rango de detección. ¿Para qué se utilizan diafragmas? Que hemos dicho que se podían utilizar. Un diafragma no es otra cosa, como entendéis, una pequeña placa con un orificio que estrecha el haz de luz. En esta simulación la vais a ver mucho mejor, porque fijaros, si yo tengo una fotocélula normal de este objeto, pues lo detecta perfectamente. Pero claro, si yo tengo un objeto más pequeño, ¿qué pasa? No lo detecto, porque nunca deja de haber parte del haz de luz que llega al receptor. Lo soluciono
si ya he comprado obviamente la fotocélula, la tengo disponible y voy a utilizar para otra aplicación, le pongo un diafragma y aquí de esta manera detecto tanto el objeto grande como el objeto pequeño. Hay que tener, por supuesto, como siempre, como cualquier sensor, una serie de precauciones de montaje. Lo primero es tener en cuenta que puede haber superficies reflectantes, con lo cual cuidado de no ponerla cerca, de manera que, como veis aquí, me podría tener un haz de luz que está incidiendo sobre la superficie reflectante y siendo recibida por el receptor, por tanto dándome una lectura errónea. Puedo tener interferencia mutua. Tengo dos emisores y dos receptores, donde este emisor, como veis, me está incidiendo tanto en uno como en otro receptor. ¿Cómo lo soluciono? Muy sencillo, solo tengo que cruzar las posiciones. El emisor y el receptor los pongo cruzados y así, veis, el emisor de uno como mucho dará al otro emisor, con lo cual no tiene ningún efecto. Y por supuesto, si podemos controlar el ambiente sucio y queremos utilizar fotocélula y no, por ejemplo, no nos sirve, o no queremos utilizar un ultrasonido que es inmune a ese ambiente de suciedad, pues claro, dependerá de dónde esté. Si podemos controlar dónde se acumula la suciedad, claro, si se acumula en el emisor, pues fijaros, tenemos un problema, porque no va a llegar el haz de luz al receptor. Si es que podemos controlarlo, pondremos el receptor en el sitio donde hay más probabilidad de que haya suciedad, para que en cualquier caso me llegue algún haz. Esto sería una recomendación si es que podemos llegar a controlar. Con esto hemos visto todas las aplicaciones de las barreras de luz y pasaríamos a reflexión sobre espejo.